Buenas noches. Muchas gracias por estar presentes en esta conferencia con la USB, St. Boniface University de Winnipeg, en Manitoba, en Canadá. Tenemos ya la presencia de Natalie Roche, que nos va a hacer la conferencia. Ella es la coordinadora de los International Students en USB. Y bueno, ya estamos listos para dar la presentación. Ustedes ya creo que me conocen, muchos de ustedes. Yo soy Carmen Zelaya, directora de Overseas Frontiers, que es una agencia que ayuda a estudiantes internacionales a venir a estudiar en Canadá. Les damos consulta gratuita y los ayudamos con las matrículas. Les hacemos las matrículas también de forma gratuita. Y todas las dudas que ustedes tengan, desde qué curso estudiar, que se adapte de acuerdo a su perfil, y todo el proceso de matrícula y el acompañamiento hasta que ustedes llegan a Canadá, nosotros lo hacemos. Los orientamos con varias cosas, especialmente si es que es en Manitoba, porque nosotros tenemos nuestra sede principal en Winnipeg, y los podemos ayudar mucho más, inclusive con la recepción, con vivienda, con varios links que les pueden ayudar a ustedes y a su familia a vivir aquí en Canadá y aprovechar las ventajas de varios programas gratuitos que el gobierno ofrece para su pareja, para sus hijos y para ustedes. Ustedes saben que quien viene a estudiar puede traer su familia. El estudiante puede trabajar 20 horas por semana, el marido o la esposa puede trabajar full time, a tiempo completo, en cuanto el cónyuge estudia, y los hijos pueden ir a escuela pública gratuita hasta los 18 años de edad. Entonces, pues sí, ya estas son las principales ventajas, pero hay muchas otras que después se las podemos mencionar con más detalles. O al final de la conferencia o cuando estemos conversando con ustedes por Zoom, uno a uno, si es que es necesario. Muchísimas gracias. Y vamos a dar inicio. Natalie, thank you for coming and attend our webinar. And you please go ahead. All right. Thanks for inviting me. Hi, as Carmen said, I'm Natalie, and I'm going to talk to you a little bit for a presentation around what was translation, depending about an hour presentation. And we'll start. So we're going to discuss two main points. Very quickly, we'll talk a little bit about Winnipeg being the capital of the province of Manitoba, where we are located, our university. And then we'll spend the rest of the time talking about the Université de St. Boniface. Sí, Natalie va a hablar inicialmente sobre Manitoba, sobre Winnipeg y después sobre la universidad. Thank you, Natalie. Okay, so we'll start. This is where we are. It's really the center of North America. Geographical center. Province is Manitoba, and the capital is Winnipeg, and this is where you'll find our university. So you're really equidistant from British Columbia to Quebec, Newfoundland, Labrador, New Brunswick, and we're 1 hour away from the border of the United States. Exacto. Winnipeg queda en la mitad, en el corazón de Canadá, como suelen decir, en la mitad del país de Canadá. Entonces, por el lado del Atlántico tenemos Quebec y las provincias del Atlántico, y por el lado del Pacífico tenemos British Columbia en los extremos. Nosotros por eso estamos bien situados en el medio. Estratégicamente también, por cuestiones de logística, está bien localizado, digamos, ¿no? Entonces, es una ciudad que ha crecido mucho, tiene bastantes recursos de empleo, de oportunidades, y que ustedes las van a ver ahora cuando Natalie les presente
algunas imágenes sobre Winnipeg, Canadá. Thank you, Natalie. Well, talk a little bit about temperature, because I know it might be something that you may have heard about. We have winters, and winters are cold. Should I stop here? Are you? Okay. Yes. We can see it. Okay, sorry. I was like, I thought you gestured that you wanted to go ahead, but yeah, we have winters. They're cold. The first week of January is usually the coldest, and you can see here a screen capture of a phone, -5, -2, -5, and it's really like -5. It's very warm for us. Then you have -18, and it can go up to -20, 25, sometimes -40. So I'll stop there for now. Yes, en invierno en Winnipeg ustedes van a notar que, bueno, nuestros inviernos son fríos. No tanto como era antiguamente. Yo tengo aquí ya 18 años en Winnipeg y cuando llegué pues sentí mucho más frío de lo que hoy en día se siente. Tal vez el global warming esté ayudando. Hoy en día, por ejemplo, en el medio de enero, que es el mes más frío, ustedes van a encontrar temperaturas entre -2, -5, hasta -22, -23. Esto es una temperatura normal durante el día y en invierno, y algunos días puede llegar hasta -30, y eso es posible. Entonces, es para que ustedes conozcan que aquí no es, no es todo el tiempo, pues, warm, o ameno en temperatura, pero en invierno, si uno se abriga bien, no pasa tanto frío. Thank you, Natalie. Okay, but this cold, this is a dry cold. So actually -20, -25, it's very easy to be outside for a few hours as long as you have a good coat. And just because you might think I'm biased, I am not born in Canada. I was born in France. I am colder in France in the winter than I can be in Winnipeg, even though there's no -25 in France. But this is dry, and this is actually very nice. And there's a big sun on the sky too, like blue sky and sun by -20, 25. Yes. Natalie está diciendo que ella vino de Francia y ella encontró que en Francia hacía mucho más frío que en Winnipeg en invierno, porque aquí, a pesar de que la temperatura cae mucho, es muy seco, entonces no se siente tanto frío, no es húmedo, ¿no? Y fuera de eso también aquí hay, bueno, ropas térmicas, ropas apropiadas, jackets apropiadas para el invierno, hasta de -40, entonces ustedes no van a pasar frío, ¿ok? No se preocupen con eso. Thank you, Natalie. And just like we have cold winter, we have actually warm summers. And this starts end of the month of May. We start having very nice temperatures, always a big sun, and it's around 25, 26. This year we got a heat wave, and right now it's about 35. Tomorrow it's going to be 39. So we really have big gap of temperature from -40 to +40. So it's quite, it always changes, very big distinct seasons. Yes. El verano aquí en Winnipeg es también bastante interesante porque puede cambiar de 10, de 15 grados hasta 25 o 30 grados durante el día. Ahorita, hoy justamente hemos tenido 32 grados la máxima del mediodía hasta las 4 de la tarde, y por la noche unos 15 grados tendríamos. Entonces, eso es lo que sucede aquí en Winnipeg en la época del verano. Pero es bastante ameno. Ya comienza, por ejemplo, el buen clima en abril, mayo. Y esta es un ejemplo de un día en mayo, final de mayo. Thank you.
A few photos. We're talking about the winter. This is a river that freezes over in the winter. It's actually, you can ice skate on it, and it's one of the longest in the world that can go up to 6 to 8 kilometers, where you can just go ice skating. And this location is 5 minutes away from the university. Sí, eso es interesante. Aquí ustedes pueden esquiar y esquiar en el río. Este es el río, el Rock River, que es famoso y que está 5 minutos de pie andando de la universidad para este río. Y la mayoría de los jóvenes en el invierno van al río para esquiar. Yeah. O patinar. Thank you. We got Northern Lights, also one of the provinces with the most Northern Lights that you can see. Sí, es un ejemplo del Northern Lights, como ustedes lo ven desde Winnipeg aquí en invierno. No es en todas las áreas que tú llegas a ver esto, o sea, son días excepcionales, pero sí los puedes ver por las noches, sí. And then we have warm summers, and we actually have a lot of lakes, and lakes are big. You cannot see the end of the lake. So it really is a beach where you have sand, you have lake, and you can really go refresh in the summer. And the first beach is 20 minutes away from Winnipeg. Exacto. En verano ustedes pueden disfrutar de los lagos. Winnipeg está lleno de grandes lagos, entonces todos estos lagos los han convertido en playas. Y son tan grandes que ustedes no pueden conseguir ver en el horizonte el otro lado del lago, ¿no? A veces se pierde en el horizonte. Entonces, les han puesto arena y son bien cerca de la ciudad, digamos como a 40 minutos. Hay algunos en media hora de carro de Winnipeg hasta las primeras playas. Entonces, son playas muy buenas, muy bonitas. La gente las usa mucho en el verano. Y como hay muchos lagos, pues hay bastantes playas para escoger. Thank you, Natalie. And this is another take on summer when people are out. And actually this river here, the same one that was freezing on the first photo that we saw. So it's 5 minutes away from the university. Sí, este es el puente que conecta el downtown, el centro, con San Boniface, que es el barrio donde queda la Universidad de San Boniface. Y está exactamente a 5 minutos de la universidad a pie. Thank you. And then another photo, and that's the Human Rights Museum. El famoso Human Rights Museum está aquí. Esto está pues también muy cerquita de la Universidad de San Boniface, que pues, se puede ir a pie. Thank you. Okay, and we're just going to talk a little bit about facts. We already seen the weather. Just so you know, whether it's in winter or in summer, we're the province with the most days with the sun. Because you can go to British Columbia, it's a little warmer, but it's usually a lot of clouds. Here we have the most sun. And we discussed that there is snow in the winter and there are beaches in the summer, so you get the best of both worlds. Sí, es verdad. Durante todo el año, Winnipeg siempre es soleado. Entonces, ustedes no van a tener ningún problema con relación a qué feo está el clima hoy, o qué feo está muy nublado, está oscuro, está así. Aquí siempre va a estar soleado, inclusive en el invierno crudo, va a estar siempre soleado. Entonces, eso es una de las grandes ventajas de Winnipeg, que la gente se anima a trabajar, se anima a hacer cosas porque no se deprime, ¿no? El sol está ahí, aunque no te creme, pero está ahí, ilumina todo. Y bueno, aquí tenemos pues las dos estaciones bien marcadas, ¿no? Que serían el invierno y el verano. Thank you. Winnipeg is 800,000 people.
So it's a human-sized city. It's not too small. It's not too big. You get being a capital of a province, you get all the services, all the cultural events, all the concerts that are stopping by here. But you don't have the big traffic jam and pollution and feeling like it's always crowded and there's always a lot of lines. So in my opinion, it's the best size city you can find. And as a correlation to that, the cost of life is pretty low compared to other big cities in Canada. So that's something to take into account. Exacto. Winnipeg tiene más o menos aproximadamente 800,000 habitantes. Y esto ayuda bastante a que no haya tráfico, no haya congestionamiento de carros en las horas puntas. Entonces, es muy fácil andar si tú vives en el norte o en el sur o en el este o oeste, tú trabajas en el downtown, te va a llevar 15, 20 minutos en llegar al trabajo y volver. O sea que está muy cerquita. Realmente es una de las ventajas de vivir en una ciudad que no es muy grande, tampoco es tan pequeña, porque ya tiene 800,000 habitantes. Y tiene todo el tipo de entretenimiento que lo tiene la ciudad grande y tiene, bueno, pues todas las cosas, ¿no? Todas las amenidades, shopping malls, grandes teatros y grandes eventos también se realizan aquí. Entonces es bastante conocida la ciudad por eso. Y además de eso también tiene el costo de vida de Winnipeg es uno de los más bajos en Canadá. Entonces suma esto y más las ventajas que Winnipeg te ofrece por ofrecerte todo lo que las grandes ciudades tiene a un costo de vida muy barato. Entonces esto es lo que te da la calidad de vida. Thank you, Natalie. And then we are going to talk about languages. This is an Anglophone province, so 90% of the population speak English. And then you have 10% that speak English, but also French. And this is important because our university is a French language university. All of our classes, all of our professors, exams, is all in French, but whenever you go outside of the university, you will expect to speak English most of the time, unless someone has been recognized as a francophone and you can speak French, or maybe Spanish also, but otherwise you'll expect to speak English. So you'll practice really both languages there. Let's see. Winnipeg tiene la característica en general Manitoba, ¿no? Que existe 90% de la población que habla solo inglés, pero hay un 10% de la población que es francófono, que habla inglés y francés, y lo mantienen. El barrio de San Bonifacio es un barrio francófono exactamente. Entonces, ahí es donde queda pues la Universidad de San Bonifacio. Y la universidad, las clases van a ser todas en francés en la universidad, y cuando sales de la universidad el ambiente, el environment o el ambiente alrededor es todo en inglés. Entonces vas a tener que esforzarte bastante en mantener bien tus dos idiomas, porque lo vas a tener que usar en la universidad, el francés, y en la calle o al trabajo probablemente la mayor parte de las oportunidades para quien todavía es estudiante las vas a encontrar en inglés. Ya después de graduado es otra cosa, porque ahí ya hay mucho más oportunidades de empleo para los que hablan inglés y francés que para los que solo son anglófonos. Okay? Thank you. Thank you. The last thing is the unemployment rate. It's pretty low at 5.7% in general. But to know that if you are multilingual and you speak Spanish and French and English, you have a lot of employment opportunity for sure in Manitoba and in Canada. Ya, el desempleo en Manitoba es bastante bajo, 5.7.
Y como estaba comentando, ¿no? Si tú tienes el inglés y el francés, las oportunidades de empleo se te duplican. O sea que sí vas a tener siempre oportunidades de trabajo aquí en Canadá, especialmente en Winnipeg y en todo Canadá. Thank you, Natalie. Let's talk about the university then. Just a few photos that's in the fall in the front of the university. De la universidad, sí. Alumnos de la universidad. That's the student center where you can eat, you can meet your friends, and you can study. Esta es la universidad que le llaman University Center. Es donde tú puedes comer y hacer actividades y juntarte con tus amigos y eso. And then that's the same place, student center, but at night when there's some entertainment, and here it's a concert. Sí, aquí hay algunos eventos que realizan en este mismo local, conciertos y parties, ¿no? Fiestas por las noches en la universidad. Entonces, bastante actividad, bastante diversión. Thank you, Nathan. It's just a shot of on one part of our hallway in the university. Una de las partes de la universidad. One classroom, as a real classroom. Y una sala de aula, una sala de clases, ¿no? Sala de aula. Ustedes pueden ver que fue antes de la pandemia. Okay, well, see a bit some reasons to go to the university. Well, first of all, in Canada, when you have the name university, this is not something you can invent on yourself. It's something that the government gives to you because we're a public university, and there's no private university in Canada. So that means that we are controlled every other year about all of our programs to make sure that there's a high quality that is come to expect in Canada. So anytime you see a university in Canada, you can make sure there's a high quality education. Sí, el por qué escoger la Universidad de San Boniface, ¿no? A USB, es por la alta calidad de educación que ellos tienen. Thank you. Then, as I had mentioned earlier, all of our programs are in French, a French-speaking university, but everything around the university will be in English, so you'll be able to practice both languages. Sí, el detalle importante es que todas las clases son en francés y el ambiente afuera es todo en inglés. Because we can only have 10% of the population, we're a small size university. We're 1,500 students, and that means that you have an average 20 students per classroom. And that's really an advantage that you'll be able to know all of your classmates, but you also know your professors, you can ask questions, and you feel supported. Sí, por ser una universidad que solo cubre 10% de la población de Winnipeg, no es una universidad muy grande y las salas de aulas no tienen más de 20 estudiantes. Entonces esto es una grande ventaja porque todos se conocen y los profesores te van a llamar por tu nombre, ¿no? Comparado con otras universidades donde las salas de aula son de 100 personas, por ejemplo. Es bien difícil que el profesor se acuerde el nombre de todos ellos. Thank you, Natalie. And then, yeah, when I say you feel supported, you can really ask your professors if you want to take different classes, if you're not sure what works for you, if you want to ask help to your other classmates. There's really a big collaborative environment. Sí, para los estudiantes es importante saber que la universidad ofrece soporte, apoyo para lo que ustedes necesiten. Si es para cuando ustedes llegan, necesitan encontrar un apartamento, o si es porque tienen a alguien de la familia enfermo y no saben qué hacer, o por lo que sea, ¿no? Que necesitan orientación sobre
cómo conseguir algo que ustedes no saben por dónde buscarlo. Entonces, aquí hay un departamento de asistencia al estudiante internacional que les ofrece el apoyo en todo sentido. Thank you, Natalie. And then it's very flexible in the way you can do your studies. You can do full-time, you can do part-time, you can choose to only do one course, 2 courses per session. It's really up to you. You can also make your own schedule. You can decide, I won't be taking any classes on Wednesdays, so I'll take them in other days instead. Like you choose what the courses are available and what you want to do, and that's your own rhythm. Ya, la grande ventaja de esta universidad es que es muy flexible con los cursos. Tú mismo puedes escoger tus cursos, puedes decir a qué horas o qué día tú puedes estudiar y los puedes recuperar otro día, por ejemplo. Entonces es bastante flexible, no es tan rígido como otras universidades, ¿no? Aquí es bastante flexible. Thank you, Natalie. And last but not least, the tuition fees are among the lowest in Canada. Exacto, yes. La universidad ofrece los mejores precios de todas las universidades en Canadá. Son de los más affordables, o sea, los mejores precios para ustedes. Así que ya vamos a entrar en los detalles de precios, pero solo para que ustedes sepan que son los precios excelentes. Thank you, Natalie. And I think you said it, it's like same quality of education, but just lowest fees because we're a bit smaller. Oh, that is a good slogan. Yeah. Sí, es una una universidad con alta calidad de educación y con un precio económico. And something to know is that our university specialized in first cycle, which is right after high school. That's usually where we take our students, and we help them make the first step into university studies. So what we do is that we don't necessarily offer a lot of masters, but we offer actually the step up to be able to get a master down the road. So we prepare for the master, and you can after that get a master anywhere in North America or anywhere in the world. Ya, la universidad, la USB, se especializa en preparar a los estudiantes a que en un futuro consigan entrar en una especialización, en un máster. Y bueno, son bastante famosos por eso. Thank you, Natalie. Because and maybe I should have said also the way it works, maybe it's the same for you, but you need a bachelor first before you go for a master, and you need a very good bachelor with good grades and good reference letters to be able to get to the master that you want. Also, if you look at big universities that offer masters and PhDs, usually you'll find the professors, they are teaching the masters or the PhD, and you'll find just instructors on the first cycle, because that's not where the professors necessarily want to teach. But here we hire professors that are passionate about what they do and passionate to teach to first cycle university. So you'll be directly with professors, not instructors. Ya, los profesores que dan clases en la universidad son profesores que tienen pasión por la parte académica y te preparan para que puedas tener una universidad, un curso universitario con buenas marcas, para que puedas al final alcanzar con carta de recomendación y todo, entrar en un máster más adelante. Y los profesores son generalmente PhDs, ¿no? O algo así. Thank you, Natalie. And then, as I said earlier, to get to a master, you need good reference letters, you need good grades.
And we can ensure that because we have smaller classes, we have a lot of support, and you'll get a personalized follow-up on how you're doing. We'll never let you down. So that make sure that you have success, and that because you know your professors, they can do reference letters. So you're really well prepared for master. Exacto, los profesores son los que te pueden recomendar, hacerte una excelente carta de recomendación para que puedas entrar en un máster más adelante. Y como ellos te llegan a conocer por tu nombre, por ser las clases de las chicas pequeñas con menos de 20 estudiantes, entonces no es ningún problema para ellos hacerlo. Y eso es una buena oportunidad para el que quiere hacer la vida académica, ¿no? Después. Thank you, Natalie. This is all the programs that we offer. I'll just explain a few things. You have here the programs. Everything in yellow line is our professional programs. That means they're usually 2 year or 3 years diploma, and they're more to prepare you for the workforce. Like they're really applied learning, technical learning to be able to go find a job right away. Everything that is blue, it's the university programs. So university programs are usually 3 years to 4 years. And then after the 4 year, if you want, you can go to a master, or you can stop, work a little bit, and then go for a master later on if you decide. Sí, aquí ustedes tienen en este mapa los programas, los cursos que ellos ofrecen. Entonces, pueden ver que los que están en amarillo son los cursos de más cortos, que son certificados y diplomas. Son los que te preparan para el mercado de trabajo rápidamente. O sea, terminas ese curso en poco tiempo y ya entras al mercado de trabajo inmediatamente. Los que están en azul son los cursos universitarios que te preparan para el máster. Entonces tenemos inclusive un máster dentro de la universidad que es en el área de artes, que pueden ser en ciencias políticas, estudios internacionales, leadership, psicología, idiomas y historia, etc. Y en los cursos universitarios tenemos administración, todo el área de artes, tenemos también el área de idiomas, ¿no? De traducción y ciencias, que puede estar, donde incluye biología, química, microbiología, etc. Y también el área de educación, que también es otra área donde también te preparan para el máster. El resto, los de cursos técnicos o de diploma, son en el área de administración también, de turismo y promoción, y en el área de comunicación y multimedia. Y además de tecnología de la información. Tenemos también algo en el área de health para los que ya son enfermeros. Health sciences, sciences para enfermería, enfermeros. Nursing. Yes. Y también son de 1 año, ¿no? Ya. Sí, educación infantil, que sería como decir Early Child Educator. Entonces, esos cursos son los cursos que te preparan para el mercado de trabajo si es que quieres hacer un curso corto o si no, en su caso, hacer los cursos universitarios que pueden ser para la vida académica o simplemente tener tu degree para poder ya entrar también en el mercado de trabajo si quieres, después de graduado, ¿no? Claro. Ok, Natalie, you can go ahead. Going through all the programs. Yeah. So now we're going to talk about the cost. So it is between 9,000 Canadian dollars to 13,000 Canadian dollars, depending on the study program that you will choose. So I know it's a big scale, but if you talk to Carmen and you see which program of interest you have, she can tell you the exact tuition fee. On that, you add some books that you'll need to have for it. So that's for a year of study.
And then this is the medical insurance also that you have to pay. Ya, los cursos por año te pueden costar en la USB entre $9,000 a $13,000 canadienses, más los libros que pueden costar entre $1,100 a $2,200 y el seguro médico que está a $989 canadienses por un año. Esto es el precio para el estudiante principal. Y los cursos, el valor de cada curso pues varía de acuerdo al curso, ¿no? El precio es de acuerdo al curso. Okay, Natalie, thank you. Okay, and then you have the monthly cost, and this is just an estimation to give you an idea of what to expect. For student housing, and we have student housing across our campus. We'll see some photos later. It's an average. You can get a little bit less if you have a roommate, or it's for a bachelor. It's $800 per month that you'll need to pay. For food, it's depending if you eat a lot or less, but around $350 Canadian dollars per month. Miscellaneous expenses, and then if you want to take a bus pass, it'll be around $80 Canadian dollars. Uh-huh. Sí, estos precios son los precios extras de los que tú vas a necesitar probablemente, que sería pues la vivienda en una residencia, te puede salir por $800 al mes para una habitación individual y puede salir más barato si es que lo compartes con algún compañero. Ahí tienes los precios de la comida que se estima $350 por mes, más el entretenimiento que pueden ser unos $300 y el transporte $80 por mes. And so in total, it'll be around 27,000 USD, US dollars, all included. It's just to give you a broad aspect. So it's including tuition fees, housing, living there, insurance, everything. Ya, este es el estimado del valor máximo de $27,000 americanos por todo el costo que les hemos mencionado antes por un año para un estudiante. Thank you, Natalie. So now let's go about student housing. So we have some that are just across the campus. They are apartments that are all furnished, and they include a kitchen and a bathroom within the apartment. It's very important to note because some student housing in universities, sometimes they are just a room with your desk and your bed. But then across the hall, you have all the bathrooms, the showers that you share with the whole floor, so sometimes 50 students, and the kitchen that you also share with 50 students. Here, it's really within the apartment. It's your own, the kitchen and the bathroom, unless you have one roommate. You can only have one other roommate, and then you share bathroom and kitchen with just one person. Ya, estas son las características de la residencia estudiantil que la universidad ofrece para cada estudiante, en donde cada apartamento tiene que puede ser un estudio o aquel apartamento que para 2 estudiantes, pero que tienen cada uno de ellos su propio baño y su propia cocina. Entonces no hay que estar dividiendo con otros estudiantes, como lo hay, por ejemplo, en residencias en otras universidades donde el primer piso tienen la cocina y las habitaciones arriba y de repente en el piso, ¿no? En el floor, hay un baño común para todos. Eso pasa mucho en varias residencias, pero aquí no. Aquí la propia habitación que el estudiante alquile o que lo alquile con un compañero, va a tener su propio baño. Entonces, es bastante cómodo eso, ¿no? Además del baño, la cocina. Thank you, Natalie. So it's a photo just to show you a little bit what our housing looks like. Ok, aquí muestra más o menos dar la idea de cómo es el housing aquí de la residencia estudiantil. Thank you, Natalie.
And then that's just so you know, once you arrive in Winnipeg, we are here to support you. We come get you at the airport if you tell us the date and day and flight number. Because sometimes we had one student once that came, didn't tell us anything and was waiting for us. So, well, you have to tell us when you arrive, but we're coming to pick you up. We give you 2 days of orientation and we show you how to open a bank account, how to take buses, what are the deadlines for university you need not to forget, anything that you want to visit in the city or how to do, we'll show you for 2 days. And after that, at any time throughout the year, you can go to our international bureau to ask any question that you have, whether it's academic, whether it's in a city, or even your work permit, your study permit, anything. They can be your first contact where you, they're here to support you. And one last thing, just because we're in the middle of a pandemic, we'll also have a whole quarantine protocol in place, a quarantine policy. So we provide food for you. We tell you everything that needs to happen at the border, which papers you need, how it works with vaccine or no vaccine, and the quarantine. We take care of you. Perfecto, sí. Lo bueno de esta universidad es que es bastante acogedora y es como una familia. Entonces, ustedes van a sentir eso desde el primer día, porque los van a ir a buscar en el aeropuerto. Después les van a dar orientación por 2 días sobre cómo moverse dentro de la ciudad, cómo el transporte público, cómo se usa, las fechas principales, los puntos de interés o las atracciones. Y existe pues este servicio, este departamento para ayuda de apoyo a los estudiantes que es internacionales, que es prácticamente el punto principal de apoyo de los estudiantes cuando llegan acá. Además de eso, que está a disposición directa del estudiante, ¿no? Además de eso también existe también el cuidado de la cuarentena, de todo el protocolo que hoy en día por la pandemia estamos pasando. Entonces la universidad también tiene todo ese servicio ya definido y entonces ya los pueden llevar directamente al hotel donde ustedes van a tener pasar los 14 días de cuarentena. Esto hasta que en cuanto dure pues la pandemia, ¿no? No se sabe hasta cuándo va a ser esto del protocolo de cuarentena, pero por ahora se está usando y todos los colleges están obligados a tener un plan de cuarentena y la WSB también lo tiene. Thank you, Natalie. And just a little overview of all the student services that we can offer. We have a gym within the university. It's actually even like bigger than just one room, and we have like 5 other rooms in the gym. We have student sports, so you can do football, volleyball, or basketball in the competition, or you can also play recreationally. We have student media, such as newspaper and radio. If you want, you can have your radio show. We also have anything, we call it cultural animation, such as theater, and you can be an actor, or you can play, write your own play, or you can produce. There's different roles that you can do. And that's also the place where there are parties and all type. There's even like one party where it's only French songs in karaoke every month, and there are different setup like that. Ok. Bueno, aquí esta es la parte de entretenimiento para los estudiantes dentro de la propia universidad. Ustedes tienen un gimnasio, tienen club de deportes, de voleibol, básquetbol, la radio y además de eso la animación cultural, que sería pues el teatro y actividades culturales que ellos organizan. Thank you, Natalie. Then a little bit about what's happening for our international students once they graduate.
So we find that 60% of students that graduate with us, they stay in Manitoba and they look for a job. Out of those 60% that decide to stay in Manitoba, 80% find a job right away. The rest, the 20%, they find it within 3 months. And usually it's because they went on vacation. They didn't look for a job right away. They just graduated. They decided to do a little break and then look for a job and found it right away as well. And it's important to note that you have post-diploma work permit. I think it's the name in English. I know it in French only. But that means that right after your study, you can work up to 2 years in Canada. And that gives you enough time to decide whether you want to stay or whether you want to explore another country. But that's, you won't have any problem finding a job and you can stay there for 2 years. And just a word that the other 40% that graduate with us, they either decide to go into another province or another country. They either decide to work there or they want to pursue a master in another province or another country, or go back to their family. Ya. Bueno, solo para que ustedes tengan una idea, de los graduados en esta universidad, 60% se quedan en Manitoba, en Winnipeg, y de esos 60%, 80% consiguen empleo right away, o sea, de inmediato. Y los otros 20% lo consiguen en 3 meses máximo. O sea que tampoco es demasiado difícil de conseguir empleo, ¿no? Como ustedes ven, si no lo consigues de inmediato, pues lo consigues de máximo 3 meses. El 40% que no se quedó en Manitoba, que se pueden haber ido a otras provincias o a regresar a su propio país, pues también consiguen empleo rápidamente. Entonces, es una grande ventaja estudiar en esta universidad realmente. Thank you, Natalie. So now an idea about the requirement to go study with us. Well, you need to have a high school diploma. If you have any post-secondary studies, then you also need to provide us with your grades as a student. So I want to make sure you were a good student, but those are those requirements. And then because we're a French language university, we'll ask you to have a good level in French. And for that, we'll have a French test that you have to pass to be able to come with us. And then for a few of our programs, really not most of them, but just a few, just like nursing, for example, you'll need a good level of English as well. And I guess nursing is pretty self-explanatory because you'll have internships right away as your first year or second year of nursing, and you'll be in a team of doctors and nurses that speak English most of the time. So because it can be pretty life-threatening, you need to have a very good level of English to be able to be efficient in your job. Estos son los documentos que exigen en la universidad para poder matricularse. En realidad son las notas de la secundaria, tienen que ser buenas marcas. Además de eso, el nivel de francés tiene que ser alto, entorno de B2. Un B2 en TEF, por ejemplo, ya es un comprobante bueno para poder entrar en esta universidad. Y por otro lado, hay algunos programas que son, creo que 2, los que exigen un nivel mayor un alto nivel de inglés también. O sea que, por ejemplo, enfermería. Los que quieran ser enfermeros aquí, trabajar en esto, además del francés, tienen que tener un buen alto nivel de inglés también. Entonces es lo que ellos tienen de requisitos. Thank you, Natalie. And then just an idea about how does it work to if you decide to go with us is first you have to signal university that you want to go study there. So you do an application request.
You go online, you enter everything, you pay some application fees, and you send us all of the French test and the high school diploma. Send all that to us. Then we'll evaluate your all the papers that you gave us. And if we decide, oh yeah, you're a good student, we want you, then you'll get an official admission. And if you know all the American series, when they're waiting on the mail for different universities, it's because usually you apply to different universities and you wait for answers, and it's up to you to decide which university you want to take. So that's how it works. We give you an official admission, and that's with this official admission that you can go get your study permits and come to Canada. Ya, una vez que ustedes me entreguen sus documentos, porque soy yo la que voy a hacer las matrículas con ustedes, entonces me entregan los documentos, los presentamos a la universidad, ellos los van a avaliar, y una vez que los aprueban, les van a dar inmediatamente una carta de aceptación, que es con la cual ustedes van a poder hacer su visa, su proceso de visa de estudiante. Y esta carta inclusive les va a servir también para que el marido o la esposa consiga la visa de trabajo, ¿no? Además de la visa de estudiante. Pero ya, eso es otra cosa que es, ya lo podremos ver con nuestro consultor de inmigración. Trabajamos con 4 en todo Canadá. Y les podemos pasar el contacto de ellos para que les hagan esa parte, que no es con nosotros. Nosotros hacemos la parte de las matrículas, les damos orientación en todo lo que sea la parte académica, y inclusive les acompañamos todo su proceso hasta la hora que llegan a Canadá, y estamos siempre en contacto con el consultor de inmigración o la persona que está haciendo el proceso de visa para poder informarle a la universidad cómo está yendo su proceso, ¿no? Que ellos tienen que saber, y con cierta antecedencia para que no haya ningún problema, ¿no? Y en el caso de que no haya visa aprobada, pues todos los colegios y universidades devuelven el dinero del tuition. Así que por esa parte no se preocupen, yo les voy a dar toda la información que necesitan, y solamente entrar en contacto conmigo después. Aquí en el chat les he dejado mis datos. Así que al final de la conferencia podemos hablar un poco más sobre este tema. Y hagan sus preguntas, no se olviden, en el chat. Y ahí las responderemos de acá a poco. Thank you, Natalie. I think it's the end. So just as a conclusion, if you go to Université de Saint-Boniface, you'll have the chance to really work and improve on your French, but also on your English. So you'll become bilingual in those both languages. You'll get a diploma from Canada, which is usually well regarded in the world for the quality of education. And you also can find a job right away in Canada if you wish to. Where you actually, it's pretty easy to find a job, and it's fairly in the culture to be promoted within a year or 2. Usually that's how it goes. So that's all things you can put on your resume, and wherever you decide to go next, whether to stay in Manitoba or to explore the world, you'll have a very good head start on your resume to do whatever you want to do. Ya, esta aquí es más o menos un resumen de lo que hemos visto, ¿no? La ventaja de estudiar en USB es que ustedes van a mejorar y a convertirse en personas bilingües completamente, van a mejorar su francés y su inglés. Al graduarse, este título va a ser reconocido no solamente en Canadá, pero en el mundo entero. Es un título de una universidad canadiense reconocida internacionalmente. Y es fácil de encontrar empleo después de graduado. Además de eso, esto lo puedes colocar, esto te va a servir, ¿no? Para tener un excelente resumen, un CV, para que ustedes puedan encontrar buenos empleos. Thank you, Natalie. Thank you. So
the end. Thanks all of you for listening, and I'll stop sharing my screen and we'll see if there are any questions. Yes. Sí, ya llegamos al final. Esperemos que ustedes pues hayan tenido oportunidad de hacer algunas preguntas aquí en el chat. Si no las han hecho, las pueden ir haciendo ahora mismo. Y puedo ir adelantándoles que, bueno, nosotros estamos aquí como Overseas Frontiers para ayudarlos con la matrícula, con orientación, todo gratuita. La consulta es gratuita y nuestra asesoría y las matrículas también. Los precios son de la matrícula, por ejemplo, es de $200 que no nos pagan nosotros, lo van a pagar directamente a la escuela, a la universidad. Ese es el precio de la matrícula. Y hay un tuition fee. Natalie, tuition fee is $800, right? For the USB? Like the application fee? Application, registration is 200 and the tuition deposit is 800. We don't do a tuition deposit. Like we have application fees $120 when you apply, and then you have to pay the tuition fees once you register to classes. Just to pay the tuition fee. Yeah. Some schools, algunas escuelas les piden la mitad del tuition porque aquí en esta universidad se paga por semestre, entonces ustedes van a tener que pagar el primer semestre de la escuela, pero no antes de recibir la carta, sino después les van a dar un deadline. Y la matrícula es solamente $150, no es de 100, es $150. Ahora vamos a ver, aquí hay una pregunta. Alguien ya está preguntando, a ver. Do you know, Natalie, if there is a marketing program? Yeah, that would be part of our business administration program. So you can find a major in marketing. We offer that in 2-year or 4-year, whether you want the professional studies or the university studies. And you want, because I did say like you want to know the tuition fees for that? No, she just asked about the first question, Alejandra, if the USB offers marketing. So yeah. Sí, Alejandra, sí ofrece marketing en el curso de business y puedes hacer el curso de 2 años o de 4 años. Ariel is asked, if I study a bachelor degree, can I study medicine in Canada after my studies? The short answer is yes, but it's to study in medicine in Canada, you need to be a permanent resident. So, because it's not the first time we had this question. So what you can do is study a bachelor. And once you're done in science, I would probably recommend, once you're done, then you find a job. Once you work there for 2-3 years, you can get your permanent residency, and then you can apply for medicine. Ya, sí, la respuesta corta es que sí se puede. Lo único que el detalle es que para estudiar medicina aquí en Canadá tú tienes que ser PR, permanente, ya tienes que tener un permanent resident. Entonces esto se puede conseguir, claro, después que estudias, trabajas y aplicas para el PR. Y eso te puede llevar unos 3, no sé, depende, ¿no? En cuánto tiempo tú consigas un empleo y consigas el mínimo tiempo necesario para aplicar para el PR. Pero esto se puede conseguir, sí. Y ya después puedes continuar con medicina. Pero el primer curso que tienes que seleccionar para hacer en la universidad, en la USB, sería en el área de ciencias. Puede ser biología, puede ser química o microbiología. Y eso ya te va a dar el título de una carrera en el área relacionada a medicina y
al final, cuando ya seas PR o permanent resident, ahí ya vas a poder entrar en la universidad a hacer la parte de medicina. Okay. There is another question here. How much and how long is the program for management of health services and community services? It's only for university graduated? So yeah, I'll answer the last question first. Is yes, you need to have already a bachelor to be able, or a diploma to be able to add this diploma. Like you need to have been working in a health setting, and then you can go to this diploma, and that will help you find a job in managing in a healthcare setting. That's really what it is, and it's usually it's a 2-year program, but you can do it in different part-time, because a lot of people that are doing it are also working, so it's part-time, but you can do it full-time too. Can be full-time as well, right? Mm-hmm. Or part-time, yeah. In this case, I think that you understand, right? Si es posible hacer el management of health services and community service o community services, ¿no? En la USB, y para eso sí se necesita tener un título, ser graduado. Es un diploma de 2 años. And another question, Alexander asked, how much is the healthcare? How much? I'll open it up. Give me a minute. I'll give you exactly. So is that the bachelor, bachelor of nursing? She asked for healthcare. Okay, is it healthcare like? Is nursing, yeah. Is it nursing? Okay. So because we have a 2-year nursing and a 4-year nursing. For the 4-year, it'll be around the 13,100, and for the 2-year, so that's per year, 13,000 per year, and the 1 and 2-year, it's the first year is 13,555 to be exact, and the second year is 9,000. I can share my screen. Maybe it's not clear. Yeah. Can I do that? Because then you can see, because that's the numbers are pretty specific for everything. So here it's for international students. This is nursing. Auxiliary nursing is a 2-year program. So the first year is 13,555, and the second year is 9,000. So it's about 11,000 in average per year of study. And then the bachelor is just there. And as you can see, it's 4 years. So it's 4 different amounts for each year. But I'd say in average, it's around 12,000. Yeah, perfect. Okay, Carla asked, what is the limit of age to study and apply to PR? It's a good question for PR. To study, there's no age limit. You can go anytime. For PR, this is not my expertise. Maybe you know, Carmen, I have a feeling it's like 45 to 50 to be a permanent resident. But yeah, I would like to help you, but I think that is a really good question to ask it to a consultant, immigration consultant, ICRC, because every city or province have their own regulations. As I know, it looks like you don't. Up to 45 or 50 years old, you still got a points, but after that you don't got it, but you don't miss points. They don't take points from you. You don't got it. You are not getting any points, no added any points, but at least they didn't take you away points for that because the age in Manitoba. But this is what I
in my own experience, I know, but it's better to confirm with this with a consultant immigration consultant that we are working with 4 of them here in Canada. All are regulated ICRC. I can introduce them by email. Jimena, después te puedo poner en contacto para que con uno de estos consultores para que te respondan mejor tu pregunta. ¿O fue Jimena? No, fue Carla. Okay, Jimena, she asked about the masters. There is a master in history, arts, or education. Okay, and then there is another question of, that she wants to know about the kids. What is the status of the kids if she comes with to study? Yeah. Well, there is masters in history and arts and education, right, Natalie? Yeah. Yes. Yeah. Just a word that the Master of Education won't be of any use if you don't have a Bachelor of Education. It's really meant for teachers that already have a Bachelor. If you ask for the Master, it won't help you get into schools. Like you won't be able to do anything with a Master. Same with our Master of Arts. It's a Master of Canadian Studies. So it's very specific. It's usually used by civil servants or if you want to further your knowledge of Canada. But again, our masters are really geared to Canadians, and they're not going to help much international students if they arrive, unless they have like already studied Canada in a bachelor program or something like that. Ok, ya, Jimena, en este caso, si tú pretendes hacer un máster en una de estas áreas, en historia, artes o educación, lo que Natalie está queriendo decir es que va a ser un poco limitada las oportunidades de empleo para ti, si es que tú no te has graduado, si tú no has hecho la universidad aquí en Canadá, porque es historia canadiense, o porque es artes, incluye política canadiense, y educación también. La educación, el sistema de educación aquí es diferente al nuestro, en nuestros países de América Latina. Entonces, no va a ser tan fácil que con el máster puedas trabajar como lo haces en tu país. Entonces, yo te puedo explicar eso después, porque sí, hay otras maneras, pero no te recomiendo mucho el máster en realidad para estas áreas. Lo que te recomiendo podría ser que hagas un curso en el área de educación, pero por ejemplo Early Childhood Educator, que en francés educación infantil, y eso sí te va a permitir trabajar en un colegio para dar clases para niños, por ejemplo. Ok, entonces esas cosas, esos detalles te explico después. A ver, hay otra, sí, tu pregunta sobre los hijos de acompañantes, ¿cómo sería, no? En el caso de ellos, si tú vienes como estudiante, tus hijos tienen derecho a estudiar en una escuela pública gratuita hasta los 18 años. Entonces, no hay ningún problema, solo trae los documentos del colegio de ellos, de su país, y las vacunas. Y dependiendo de la edad, aquí los colegios públicos son obligados a aceptar, ¿no? a los hijos de los estudiantes o los hijos de los inmigrantes, y los aceptan en cualquier momento del año. Entonces, no vas a tener ningún problema con ellos. Inclusive cuando son muy jóvenes, es muy fácil que ellos asimilen el idioma. Tampoco hay que preocuparse con eso porque son esponjitas. Entonces, a los 3 meses ya hablan y a los 6 meses ya saben mucho más que tú el inglés. O sea que, y de forma muy natural. Así que es muy fácil traer a niños para estudiar aquí en Canadá. Realmente es para ellos una ventaja muy grande porque lo asimilan rápidamente. Alejandra, have another question. The university offers English classes as well, or is just everything in French, and how we can learn English?
No, yeah, there are English classes that are that actually obligate. My words are it's a bit late right now in Canada. That you have to take, like you have no choice but taking some English class every session. So yes, you'll learn English. Also, you'll meet some Canadian classmates, and they'll also speak English among themselves. So you'll have a lot of opportunities to learn English. Ok, ya, ahí tienes la respuesta. Sí, hay clases de inglés dentro de la escuela de la universidad, así que vas a poder practicar y estudiar tu inglés dentro de la universidad también. Healthcare is a diploma or is a master? So healthcare is not what we use. Like healthcare is the faculty, and healthcare there is a diploma of 2 years, and there's a bachelor of 4 years. There is no master. Ya, exacto. Healthcare aquí es un diploma, no es un máster, pero puedes hacer healthcare de 2 años o de 4 años. If I can, because I'm just thinking maybe it's something you got on our website, because there's also something that is called Healthcare Aid, and that's a 5 months program, but this is only for Canadians. International students cannot come for 5 months. They have to do a minimum of 2-year program. Yeah. So just in case that's something you have seen in our website, a Healthcare Aid is a 5 months program, but it's not available, unfortunately. Exacto, sí. Hay un curso que se llama Healthcare Aid, que es apenas de 5 meses y que no califica para International Students. Porque para que vengas como International Students, tú tienes que estudiar un curso de mínimo 8 meses, perdón. 8 meses o 1 año, entonces 5 meses no te sirve. Pero sí hay Healthcare a nivel de diploma de 2 años. Carla is asking, can I study early child educator if I have the same degree in my country? Yes, you definitely can study it. The thing is probably if you go to Canada, you won't be able to work as an early child education if you don't have that degree in Canada. So that's not an issue at all if you already have it and you can take it again. Yeah. Sí, no tienes ningún problema de hacer este curso si es que tú ya has estudiado esto en tu país y inclusive hasta es bueno que has tenido experiencia con eso para que te acepten y aquí sí te van a dejar trabajar en esta área desde que hagas el diploma con ellos. Ok, creo que estas son, we have all the questions already down here. I guess that is the last one, that one. Gracias nuevamente a todos. Yo creo que ya hemos terminado de responder las preguntas. Oh, there is one question here, last minute. Alicia. À la fin des études, il faudrait faire un stage. Can I answer in French? Yes, please. Yeah. Ça va dépendre de quelles études. Il y a certaines études comme les diplômes qu'on offre en communication multimédia, en technologie de l'information ou même en administration des affaires, où oui, on va demander un stage de 5 mois, puis c'est nous qui vous trouvons le stage. Il faut faire je dis 5 mois, 5 semaines, pardon, un stage de 5 semaines. Certains autres programmes n'ont pas forcément un stage que vous êtes obligé de faire à la fin des études. Perfecto. Ok, Alicia, gracias por tu pregunta. Y creo que ahora sí, ya hemos... Ok, merci. Thank you, Alicia. Thank you, Natalie. Thank you all. Gracias a todos. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo webinar. Y no se olviden de contactarnos. Ya han cogido, espero que hayan cogido mi contacto. Está en el chat. Y se los voy a mencionar. Mi email es carmenceta@overseasfrontiers.com y mi WhatsApp es 1-204-612-6941 y la página web nuestra es www.overseasfrontiers.com.
And that's it. Eso es todo y muchas gracias y buenas noches a todos. Bye bye. Thank you. Thank you, Natalie.